Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Excelente la música de tensión que pone Tony Esmoris, es bárbara. Parece que vamos a hablar de no sé qué temón. Ahora entra Pablo Cablan al estudio. Pablo, me gusta que le digas Pablo. Sí, perdón, tengo ese problema, te pido perdón. O Mauro Pablo. Zeta, los dos, Canaletti, Mauro Zeta, todos, y hablamos de crímenes. Ay, tal cual, sí, no, bueno. Lo que fue un crimen fue el debate. Sí, fue el debate que se ha dado en torno a la carne. Bien linkeado. Se ha dado en torno a la carne de burro y hoy les propongo que hablemos de otro tipo de carnes porque por más que muchos se empecinen en hablar de los altibajos que está teniendo la carne bovina, que ha tenido momentos de mayor y de menor consumo, esta semana de hecho salió un informe de FADA que hablaba de como una caída en el consumo, creo que fue del año pasado, de unos 5 kilos. Sí. Pero bueno, eso por supuesto volcado al consumo de otras proteínas. No siempre nuestra dieta estuvo anclada en carne bovina, en este tipo de carne, sino que en otros momentos se consumían otras cosas, como por ejemplo carne de ñandú, guanacos, cervatillo, quirquinchos, mulitas, perdices, vizcachas, entre otras cosas más. Hay una nota muy interesante hace ya varios años, un informe del INTA que hablaba de esto, de lo que consumían los aborígenes originalmente y que de eso después, por supuesto, derramó al consumo de hoy. Así que después de lo que fue este burro gate, les propongo que hablemos un poco de estas carnes alternativas o raras con el disclaimer, porque para después no me vengan a decir nada en el chat. Nada de esto, estamos hablando de que lo van a encontrar en las carnicerías. Voy a explicar caso por caso qué está autorizado y hasta qué tramo está autorizado. Porque hay cosas viene Sofi con la constitución de las carnes acá. Sí, me vengo con una regla. Nadie me venga después a decir que hay una periodista que dijo que vamos a comer sanguchito de yacaré, porque que vengan no. De a uno. Exacto. Primero vamos a hablar de una rapidito de la que ya hablamos acá, que es la carne de guanaco, ¿sí? Cuya base productiva está en Santa Cruz y que básicamente surgió por la necesidad justamente de tener que manejar esa especie que empezó a sobrereproducirse. Si estamos hablando de que Argentina hoy es el país con mayor existencias de guanaco, prácticamente a nivel mundial. Sí hay un gran componente de tipo ambiental, que es que empezó a competir con el ovino por recursos naturales y se le come el pasto a las ovejas. Claro, y surgió la necesidad de hacer un manejo racional y sustentable de esta especie. De hecho, en 2019 se aprueba el Plan Nacional de Manejo Sostenible del Guanaco, que propone hacer relevamientos, hacer cupos por predio, ¿sí? Y en esa provincia, hoy es la única provincia que tiene habilitada la faena y la elaboración de productos derivados, ¿sí? Para el traslado interprovincial o federal, ahí se requiere un tipo de habilitación adicional de SENASA, ¿sí? Pero esa es hoy la única provincia que está habilitada, ¿sí, Caro? Muy bueno, en el Calafate, por ejemplo, vas y te comes unos ravioles de guanaco. Sí, hay empanadas, hay de lo que vos quieras. Y la querían, de hecho, instalar en las dietas de las escuelas, porque es una carne muy magra, casi no tiene colesterol y un montón de beneficios. Así que ahí tenemos, por ejemplo, no van a encontrar carne de guanaco en las carnicerías de la provincia de Buenos Aires. No me vengan a dar con eso. Tranquilo, Diego Brancatelli. Por favor. Ahora bien, ¿qué pasa con su pariente, con la llama? Sí. Bueno, acá hay una diferencia particular y es que no está considerada fauna silvestre, sino especie doméstica. Ya está hace varios años incluida en el Código Alimentario Argentino, dentro de lo que es el circuito cárnico regulado. De hecho, hay un decreto del año 1996 que incorpora a la llama y a la alpaca dentro de las especies productoras de carne. Mirá. Y su faena y su consumo local son legales en las provincias en las que esté habilitada. Unos datillos de color: el 65% de las existencias de llamas, según datos oficiales, está en Jujuy. Después viene Catamarca, viene Salta. Claro, mucho el norte. Exacto. Y según datos de la FAO, cerca del 20% de las explotaciones tienen orientación de mercado, mientras que el resto es autosubsistencia. Muy bien. La llama en el patio, la criamos y la faenamos y la comemos para la familia. Exactamente, no es que también uno va a la carnicería y se lleva un costillar de llamas, sino más bien es la autosubsistencia. Y hay dos plantas claves, una en Jujuy, en el departamento de Santa Catalina, y otra en La Quiaca, que son, plantas justamente habilitadas para la faena. Una de ellas, por ejemplo, incluso con el INTI, ¿no? Una colaboración ahí con el INTI. Otra carne que en su momento tuvo un poquito más de preponderancia y otra no, la carne de conejo o cunicultura.
Sí, muy resistida, genera mucha impresión en mucha gente. Muy resistida, es algo que también... somos selectivos con qué nos da impresión y qué no. Exactamente, es algo que tiene que ver mucho con lo cultural, la cunicultura. Es el caso como más paradigmático de un potencial que Argentina no está tan explotando, está amparada esta actividad en una ley, la ley 23.634, que la declara de interés nacional, pero el consumo interno es minúsculo, ¿sí? Yo encontré datos de que el manual de cunicultura de la provincia de Buenos Aires, un poco quizás desactualizado, pero decía que el consumo era de entre 15 y 30 gramos por habitante por año. Claro, nada. Frente a los 300 gramos del promedio mundial, que sigue siendo poco, ¿no? 300 gramos a nivel mundial. Muy poco. Y básicamente tiene que ver con que la producción está muy atomizada en pequeños emprendimientos de traspatio, que hay escasez también de salas de faena habilitadas, que hay un mercado muy chico y que también entra en juego esto que decías, que es el mascotismo. Esta cosa de, no me quiero comer un conejo. Eso es algo que tiene que ver justamente muy con lo cultural. A pesar de que no se puede, ¿cierto? ¿Tenerlo como mascota o sí? ¿Está habilitado? Ahora me hiciste dudar. Se me confunde con las tortugas. No, me parece que sí. Sí, me parece que sí. Si alguien sabe que no. Ahora igual me entraste en la duda, pero pienso en todos los productores que van siempre a la rural, exactamente, pero bueno, ellos están habilitados como criaderos, claro. Ahora me hiciste dudar, honestamente. Eso bueno, lo tendría que chequear. Ahora lo googleamos. Pero bueno, hoy en día es una carne que está regulada como cualquier otra carne de tipo de granja, ¿sí? Esta ley que yo les mencionaba declara que es de interés nacional y prioritario su promoción, fomento y desarrollo, y de hecho está la Comisión Nacional de Cunicultura. Hay frigoríficos habilitados por SENASA con tránsito federal. Pero históricamente se orientó más a la exportación. Bien. Insisto, no hay mucha cultura interna. No, yo creo que la mayoría de la población nunca comió carne de conejo. Correcto. Y empiezo con un picadito de los casos quizás más polémicos de esta columna, que son ñandú o choique, por ejemplo, que tienen su cría en cautiverio habilitada siempre y cuando haya un plan zootécnico y un criadero esté registrado. Hay una ley, la 25.679, que la declara de interés, la cría del ñandú petizo o choique, ¿sí? Y la caza está prohibida o es muy restringida según la provincia. Su consumo es solo para ejemplares provenientes de criaderos habilitados y que tengan trazabilidad. O sea, no podés cazar un ñandú y comerlo. En esta especie, por ejemplo, no. Ahora vamos a ver en los otros que, por ejemplo, solamente lo puedes consumir cuando proviene de la caza legal, de cotos de caza registrados, y en una fecha particular que es cuando se da permiso de caza. Pero en el caso de ñandú, si no viene de un criadero habilitado, con trazabilidad, no sucede. ¿Qué pasa con el carpincho? Otra de las cosas que hablaron un montón. Bueno, el principal en realidad producto del carpincho es el cuero, no es tanto la carne. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el 98% se industrializa para marroquinería. Claro, no una tanto... buena billetera de carpincho. Sí, y Argentina es un gran exportador de ese tipo de cuero. En materia de carne, todo cambia según la provincia, ¿sí? Solo se puede consumir si la provincia tiene caza legal. Depende del año, ¿sí? Por ejemplo, Corrientes es una provincia que habilita anualmente la caza, pero ojo, porque ha tenido muchas intermitencias. La ha autorizado, después le quita la autorización, la vuelve a autorizar, después se la quita. En Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Formosa está completamente prohibida. Y los intentos de su cría en cautiverio no suelen prosperar económicamente, ¿sí? No es negocio. El consumo entonces es esporádico y depende de la actividad. En Corrientes de pronto tenés algún guiso, una empanada, un escabeche artesanal, pero eso no sale de esa provincia, digamos, y tiene que ver con la caza. Bien. Después tenés, se me va el tiempo, yacaré overo o yacaré negro, sí, que hay una norma también ahí de la Secretaría de Ganadería y Pesca del 2019 que autoriza su tránsito interjurisdiccional, el comercio, sí, según la jurisdicción, pero proveniente de la cosecha de huevos para la cría de rancheo. O sea, en criollo, lo que está permitido es los huevos que son usados para el aprovechamiento para conservar la especie, eso se puede comercializar. Ahora bien, lo que es faena, lo que es para destino a de pronto o caza silvestre, eso por supuesto completamente prohibido. Y no, quédate con las demás carnes. Quiero volver del rotativo y seguir con las carnes inéditas. Dale. Es que el yacaré overo y el yacaré negro, decíamos que entonces estaba autorizado, su tránsito interjurisdiccional y demás. En criollo, bueno, estaban autorizados, sí, la venta de huevos para un aprovechamiento biológicamente sustentable, una tendiente a la conservación. Respecto a lo que es la faena de ejemplares, esta resolución que les comentaba, la 327 del año 2019, hablaba de que la faena con destino a cueros puede ser siempre y cuando provengan de estas granjas, ¿no? Justamente que crían, no silvestres. Y estas granjas tienen que declarar la cantidad de kilos obtenidos también. No es que se faena porque sí, sino que todo esto se tiene que declarar y básicamente proviene de las granjas y no son muchas tampoco. Así que piensen que no es algo que esto está completamente difundido. Eso sí que no probé nunca. No, y no va a ser una carnicería, la vas a encontrar.
Me habían quedado 2 afuera, queda ciervo colorado, jabalí y también liebre. En el caso del ciervo colorado y el jabalí son especies exóticas, así que su consumo se permite siempre y cuando provengan de la caza, que haya sido habilitada en un momento específico, muy similar a lo que decíamos con el carpincho. Y por último, el tema de la liebre es que su caza está habilitada también por temporada, tenés que tener una licencia, ¿sí? De hecho, SENASA tiene manuales de faena, donde te explican justamente cómo se tiene que hacer el paso a paso, o sea que está habilitado en ese sentido. Y su consumo es legal siempre y cuando se cuenten con las habilitaciones correspondientes, pero su principal destino suele ser la exportación. Argentina exporta carne de liebre, así que en este caso... Cuando yo era chiquita en Tejedor creo que había un frigorífico de liebre, que después cerró y se quedó mucha gente sin laburo. Como todo, también tenés que encontrarle, diría mi madre, la novia, ¿viste? Como algún mercado que vos sepas que lo va a demandar, que lo va a pagar, porque si vos te exportás muy poco y tenés que pagar el flete y todo, se hace complicado. Pero bueno, son especies en las cuales el consumo no es ilegal, más bien proviene específicamente de la caza regulada, el control de especies, o más bien esto que decíamos de algo muy turístico, algo muy artesanal. Así que bueno, para llevar un poquito de claridad, espero, chicos, sea el último capítulo de las carnes. Hice una dieta keto, siento que hace 3 semanas que estoy en modo dieta keto, hablando de carne. Así que bueno, ahí y bueno, ameritaba. Nos subimos a los temas de agenda, por supuesto, pero como verán, no todo es carne vacuna. Correcto. No nos vamos a morir por comer un poquito menos de carne vacuna. Hay muchas carnes en la Argentina, desde tiempos inmemorables, desde los pueblos originarios, como contaba Sofi, y seguirá habiendo. Y seguirá habiendo. Correcto. Así que veremos, después aparecen más normativas o no, pero me gustaba este repaso que hiciste. Gracias, Sofi. Gracias a vos. Espectacular.